Bienvenidos jóvenes y señoritas a la sexta clase de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar el tema ángulo de elevación y depresión. Los ángulos de elevación y depresión son formados por dos líneas imaginarias llamadas línea visual y línea horizontal. Vamos a ver esto con este ejemplo. Vemos aquí la figura de una persona. Frente a él se forma esta línea, que es la que vamos a llamar línea horizontal, era lo que veíamos aquí arriba. Si observa hacia abajo, por ejemplo, a un teléfono, se traza esta otra línea que vamos a llamar línea visual. Y en este caso, está formando este ángulo de la horizontal hacia abajo. Ese ángulo lo vamos a llamar ángulo de depresión. Podemos decir entonces que el ángulo de depresión es el ángulo que se forma debajo de la horizontal. Es decir, si el observador fija su mirada hacia abajo, se va a llamar ángulo de depresión. Si por el contrario, en este caso alza la vista, aquí tenemos un avión, alza la vista, se traza esta línea imaginaria, esa va a ser la línea visual. El ángulo que se forma de la horizontal hacia arriba se va a llamar ángulo de elevación. Entonces el ángulo de elevación va a ser el ángulo que se forma arriba de la línea horizontal. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde vamos a reconocer, en este caso la línea visual es esta que se forma frente a la persona que está viendo a esta, pensemos que es una pared, hacia esta pared. Si alza la mirada, esta es la línea horizontal. Si alza la mirada, se va a formar esta línea que va a ser la línea visual. Y esto que se forma aquí, sobre la línea horizontal, el ángulo se llama ángulo de elevación. Pensemos ahora que la persona se encuentra en la parte alta de esta pared. La línea horizontal va a ser esta, frente a él. El ángulo que se forma de la horizontal hacia abajo es el que se llama entonces ángulo de depresión. Algo que es bien importante y que debemos de considerar, el valor del ángulo de elevación, en este caso, este que se está formando aquí, siempre va a ser igual al valor del ángulo de depresión. Pensemos que este tiene un ángulo de 45 grados. Este ángulo de aquí arriba también va a medir 45 grados. Si este ángulo aquí mide 50 grados, el ángulo de depresión va a medir 50 grados. Vamos a hacer algunos ejercicios. Tenemos dice, una persona observa un águila con un ángulo de elevación de 40 grados. Lo vamos a ver aquí. Nos dice que esta persona está observando a esta águila. Y el ángulo de elevación, es decir, el que sale de la horizontal hacia arriba, es de 40 grados. El águila se encuentra volando sobre un árbol, aquí tenemos el árbol, que está a 50 metros de la persona. En este caso, el árbol, la distancia que hay entre el observador y el árbol es de 50 metros. ¿A qué altura aproximada se encuentra el águila? Entonces lo que nos piden que nosotros averigüemos es este valor. De acuerdo a lo que hemos aprendido frente al ángulo de referencia, que en este caso es de 40 grados, vamos a encontrar siempre el cateto opuesto. Y este valor que está a un lado del ángulo de referencia se va a llamar cateto adyacente. Verificamos nuestros datos. El ángulo es de 40 grados. La distancia del árbol hacia la persona es de 50 metros y en este caso dijimos que es el valor del cateto adyacente. Y nos piden que determinemos la altura que para nosotros va a ser el valor del cateto opuesto. Dentro de las fórmulas que tenemos que encontrar una fórmula que al mismo tiempo incluya cateto adyacente y cateto opuesto. Si verificamos nuestras fórmulas, la única que contiene esos dos valores es la de tangente, cateto opuesto y cateto adyacente.
vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a sustituir los valores y decimos que tangente de 40 grados es igual a este valor que nosotros no conocemos, dividido el valor del cateto adyacente, que es de 50 metros. Este valor de 50 metros lo vamos a pasar al otro lado de la fórmula. Aquí divide a este otro lado, va a pasar a multiplicar a tangente de 40 grados. Busco en la calculadora cuál es la tangente de 40 grados y me va a decir que es 0.839100. Ese valor lo multiplico por 50 metros y ese va a ser igual al cateto opuesto. Efectúo la operación y va a dar como resultado 41.95 metros y esa va a ser la altura aproximada a la cual se encuentra el águila. Vamos ahora a ver otro ejemplo. Dice, una persona que mide unos 60 metros está parado en la orilla del muelle observando a una lancha. Si el muelle sobresale del mar 3 metros y el ángulo de depresión es 10 grados, ¿a qué distancia aproximada del observador se encuentra la lancha? Tenemos nuestra imagen. Dice que esta persona mide 1.6 metros. Dice que el muelle, a partir de donde se encuentra el mar, mide 3 metros de altura. Nos dicen que el ángulo de depresión, es decir, el que se forma de la horizontal hacia abajo, es de 10 grados en relación a la lancha y nos están preguntando cuál es la distancia aproximada en la que se encuentra el observador y la lancha. Vamos a recordar que el valor del ángulo de depresión es igual al valor del ángulo de elevación. En este caso, este ángulo que ya tenemos marcado aquí va a medir también 10 grados. En base a esta referencia podemos determinar que la cuestionante, lo que nos piden a nosotros es averiguar este valor, que para nosotros va a ser el valor del cateto adyacente. Contamos entonces con los datos de 10 grados, la altura. La altura podemos nosotros decir, en este caso tenemos el ángulo que es de 10 grados. La altura podemos decir que es sumar 1.6, que es la altura de la persona, más 3 metros, que es la altura del muelle. Y tenemos la altura propiamente del nivel del mar hasta la horizontal, que es de 4.6 metros. Entonces decimos que la altura es igual a 4.6 metros. Y nos están preguntando la distancia, en este caso del muelle hacia donde está la lancha, que para nosotros dijimos ya va a ser el cateto adyacente. Buscamos la fórmula que contenga cateto opuesto y cateto adyacente y es la tangente. Sustituimos los valores. Tangente de 10 grados es igual a 4.6, que es esta altura total de aquí, ¿verdad? El que es el cateto opuesto, dividido el valor del cateto adyacente que desconocemos. Vamos ahora, este valor lo vamos a trasladar al otro lado de la fórmula y ahí va entonces a multiplicar porque aquí está dividiendo. Y decimos que tangente de 10 grados por cateto adyacente es igual a 4.6 metros. Vamos ahora, este valor de tangente de 10 grados lo vamos a pasar al otro lado de esta expresión. Si aquí está multiplicando, al otro lado pasa a dividir a 4.6 metros. Si se dan cuenta, ya está aquí, dividiendo a 4.6. Verifico en la calculadora cuál es la tangente de 10 grados y va a dar como resultado 0.176327. Y 4.6 lo divido dentro de ese valor. El resultado va a ser entonces 26.09 metros. Entonces nuestra respuesta será: la lancha se encuentra aproximadamente a 26.09 metros del observador. Vamos ahora a resolver el ejemplo de la página 17 del libro. Dice el ejercicio: un topógrafo observa con un teodolito la cúspide de un edificio con un ángulo de elevación de 32 grados. Si el teodolito mide 1,40 de altura y la distancia desde el punto de observación
hasta el pie del edificio es de 20 metros, calcular la altura del edificio. Ya está graficado aquí. Aquí está el teodolito. Aquí tenemos el edificio. Dice que desde este punto hacia este, desde lo que es la horizontal, se forma un ángulo de elevación de 32 grados. Es decir, el ángulo sobre la horizontal es de 32 grados. También nos indica que este teodolito mide 1.40 metros. Y nos dicen que la distancia del teodolito a la base del edificio es de 20 metros. Y nos piden que calculemos esta altura, la altura del edificio. Aquí es importante que consideremos, por favor, que a partir de la línea horizontal, si se dan cuenta, para abajo ya hay 1.4 metros. Entonces, la altura que vamos a averiguar es entre B y C, que es donde se intersecta la línea horizontal. Este valor para nosotros va a ser el del cateto opuesto y este que ya conocemos de 20 metros entonces va a ser el cateto adyacente. Es el cateto opuesto porque lo encontramos frente al ángulo de referencia. Entonces verificamos los datos con los que contamos. Contamos con el ángulo de 32 grados. Nos están dando la distancia entre A y este punto que va a ser para nosotros C, que es de 20 metros. Tenemos la distancia entre C y D, que es la altura del teodolito, que es de 1.4 metros. Y nos piden que averigüemos esta altura. La distancia entre B y C, que es el punto donde se intersecta con la horizontal. Contamos con datos de cateto adyacente, cateto opuesto. Dentro de las fórmulas que tenemos, la única que tiene esos dos datos es la fórmula de la tangente. Sustituimos los valores y decimos que tangente de 32 grados es igual a este valor que desconocemos dividido 20 metros, que es esta distancia. Este valor de 20 metros lo trasladamos al otro lado de la fórmula y va a pasar a multiplicar a tangente de 32 grados. En nuestra calculadora buscamos cuál es la tangente de 32 grados y nos va a decir que es 0.624869. Lo multiplicamos por 20. El resultado de eso va a ser 12.49 metros. Este valor corresponde a esta distancia entre B y C. Entonces podemos decir que la altura de B a C es 12.49, pero esa no es la altura total del edificio. La altura total del edificio debe ser del punto B al punto D. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues a esta distancia que ya hemos encontrado de 12.49 le tenemos que sumar este 1.4 metros. Y eso nos va a dar como resultado 13.89 metros. Entonces nuestra respuesta es la altura aproximada del edificio es 13.89 metros. Muy bien, jóvenes, les dejo esta frase: vive como si fueses a morir mañana, aprende como si fueses a vivir siempre. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Muy bien, jóvenes, hasta la próxima.